él es consultor en geopolítica energética y por supuesto, Nelson, buenas tardes y bienvenido, gracias por acompañarnos y vamos a arrancar esta entrevista junto a mi compañero Leonidas Castro. Adelante, Leonidas. Gracias, Wendy. Nelson, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Vamos a abordar, me gustaría empezar antes de tratar el tema de lo que significa la falta de autoridades en hidrocarburos, que es un problema que tiene el país. ¿Cuál es su opinión esta decisión que ha tomado el gobierno, el incremento del precio de la combustible, la gasolina extra y Ecopaís en 26 centavos? Teníamos hace unos minutos una entrevista con Ivo Rosero, el presidente de la Cámara de Combustible de Ecuador, y él cuestionaba que no es un precio que sustenta la realidad del costo internacional. Hablaba también de que tienen, por ejemplo, un problema para los distribuidores de combustible porque ellos tienen que recorrer más distancia, las estaciones que están más lejas, y el Estado, el gobierno, obviamente no les compensa a ellos como se lo va a hacer en esta compensación que se ha dicho que se va a dar a transportistas de taxi, a los transportistas que tienen camionetas y las tricimotos. ¿Cuál es su opinión, Nelson, sobre este tema? ¿Ese es el camino que necesita el Ecuador o tenemos que llegar ya al precio internacional de que se libere totalmente el costo del subsidio del combustible? Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes y con su audiencia. Yo creo que lo que pasó hoy básicamente no se ha eliminado el subsidio, solo simplemente se ha establecido un mecanismo de bandas y compensación. El eliminar el subsidio, como ustedes bien dicen, básicamente es llegar a un precio internacional establecido que permita que justamente las reglas de mercado de oferta y demanda generen esa estabilidad en los precios, porque simplemente es la única manera que se estabilicen y no entremos en este concepto, que es ahora tener estas bandas de compensación que un rato le apoyarán el taxismo, cuando no se le dé el dinero no le apoyará, harán marchas. Entonces yo creo que desde ese punto de vista hay que ser sumamente conscientes de eso, y yo creo que en este punto también no se ha aclarado que la subida del precio de 2.72 es más del IVA. Entonces yo creo que en este punto yo no veo un efecto contraproducente con la subida de los combustibles, porque las personas que gusten usar este tipo de gasolina pues usarán, y las que no pues simplemente se limitarán, irán a otro tipo de combustible. Pero el problema sí es del IVA, porque eso no se generará un efecto inflacionario hacia todos que realmente estará nuevamente implicando en las cifras del INEC. Recordemos que el mes de abril la inflación fue casi 2.95 y en mayo fue 2.75, en comparación del factor de enero que era 1.35 de inflación. Casi hemos crecido en el 100% de inflación, y eso es absolutamente grave, porque no hay peor impuesto en la humanidad como la inflación, que quita el poder adquisitivo de la gente. Entonces, yendo al final de la pregunta, el día de hoy, justamente en declaraciones del ministro de Energía de Colombia, están casi eliminando totalmente el subsidio al diésel, porque el diésel, como es un combustible que es de un consumo intensivo, que básicamente en Colombia era barato como en el Ecuador, pues la gente de clase alta se comenzó a cambiar a carros de diésel y eran los que más consumían. Y ante eso básicamente comenzaron a darse cuenta que nuevamente estaban perdiendo. En el caso del Ecuador es mucho más grave, porque el diésel es uno de los combustibles más caros que compran a traders internacionales, ya que la producción en Ecuador está deficitaria, la refinería está dañada, y ante eso también tenemos el factor de que en Ecuador el diésel, al ser muy consumido, no solo por el parque automotores, también desviado hacia actividades ilícitas. Entonces yo creo que, como usted bien dice, definitivamente el Ecuador debe decidirse a eliminar algo que se está eliminando en Cuba, en Colombia, en Malasia, en Argentina. Hablo de toda la diversidad de pensamiento político, porque realmente el problema más complejo que está generando estos dos conflictos internacionales está únicamente enfocado a los precios de la energía, que en este caso también es del petróleo, que hace que justamente se generen estos factores de distorsión, sobre todo en economías que están subsidiando los combustibles. Nelson, pero obviamente preocupa lo que usted señalaba, ¿no? Aquello de esa espiral inflacionaria que se podría generar justamente con este incremento del precio del combustible. Y el tema está en que la reactivación económica no existe. Y el ciudadano de a pie le dice, yo no tengo para comprar como que me gustaría. Y el otro dice, yo no estoy vendiendo lo que esperaba, estoy invirtiendo pero no vendo nada. Entonces, ¿cómo equilibramos esto? Porque los días por lo menos no se ven tan claros para el ecuatoriano.
Bueno, básicamente la espiral inflacionaria, un país dolarizado que deberíamos tener inflaciones del 1.3, del 1%, ya está. Eso lo dice el INE en sus análisis de meses pasados, y ya tenemos inflación, y son bastante altas, repito, han crecido al 100%, todos dicen solo creció 1.5%, 1.6%, pero es del 100%, o sea, al fin y al cabo esas tasas son sumamente altas y en una economía dolarizada. Y si bien es cierto, el reflejo de lo que usted está diciendo de la población es absolutamente cierto. Cada vez nos alcanza menos a todos, por lo menos allá en el Ecuador, alcanza menos de lo que el poder adquisitivo que uno tiene mensual comience a tener, a ingresarle, porque todo va a tener una espiral inflacionaria debido al incremento del IVA. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se debe aclarar que esta subida de combustibles está con el IVA o sin el IVA, para realmente ver cuál va a ser el impacto el próximo mes. ¿Cuál es la solución? Básicamente el Ecuador tiene una maldición y a la vez una bendición que se llama dólar. ¿Por qué? Porque muchos de estos combustibles, y al ser un país accesible a dólares, pues las mafias están en el Ecuador, y eso permite un flujo que hace que la población y la dolarización sobreviva. En el caso de normalizar y regularizar, se tiene que inmediatamente incrementar la producción petrolera del Ecuador, ya que, repito, el tema del crudo a nivel global, con los datos de la semana pasada, y hoy incluso se disparó el precio del crudo debido a que la OPEP dijo que va a haber mucha más demanda de la que tenían proyectada, y en este momento tenemos 103 millones de barriles de consumo diario, que siempre lo repito, ¿y por qué repito esto? Porque pensamos que el Ecuador, por dejar de producir un campo 50,000 barriles, vamos a salvar el planeta. Mentira, el mundo sigue consumiendo y sigue consumiendo cada vez más. El pico de consumo, el pico de demanda de petróleo es en 10 años, y vamos a llegar casi a 116 millones de barriles diarios. El Ecuador no va a salvar al planeta por nuestra pequeña producción que tenemos. Entonces, si el Ecuador, este momento que hay un precio elevado, no comienza a producir petróleo y comienza a ingresar divisas al país, a generar trabajo, cada vez el ingreso de las personas va a mermarse mucho más, y peor sin trabajo. Entonces, por eso justamente yo creo que es sumamente prudente que estas decisiones sean tomadas primero por un ministro experto y de planta, porque ahorita tenemos un ministro encargado que yo no sé cómo le da la humanidad para estar entre la vialidad y un ministerio sumamente complejo como también lo es el Ministerio de Energía. Y en el Ministerio de Energía todavía no hay viceministro de hidrocarburos, que yo no sé cómo tomaron la decisión sin tener un viceministro de hidrocarburos. Son preguntas que a uno que está en el sector petrolero le vienen, pero en dado caso la decisión está tomada, y recemos a que les vaya muy bien, porque es el bien de ellos, es el bien del país. Nelson, sí, justamente esa tal vez, como usted señala, esa falta de autoridades, de cabezas en un ministerio tan importante como es el de Energía y Minas, tener aquellas autoridades que también, por ejemplo, manejen Petroecuador. Se habla de que nadie quiere aceptarles a la gerencia por el sueldo, que es muy bajo, pero y aparte que tiene unos problemas muy inmensos. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguimos viendo que las cosas pasa el tiempo y no se solucionan? Bueno, todos estamos viendo, y todas las semanas que ustedes gentilmente me invitan, hablamos de los mismos temas. No hay decisión en un sector estratégico tan importante para el Ecuador, porque ahí está la energía del país. Realmente yo les invito a ver, bueno, en mi cuenta de X puse, pero el discurso de ayer del ministro de Perú, un experimentado académico del sector minero y energético del Perú, es tan claro. Un país en energía no crece. Recordemos que el Perú el mes pasado, en abril, creció al 4%. El Ecuador no va a crecer ni el 0.1%. O sea, esas son las dimensiones que tenemos, y podemos seguir filosofando y hablando en los medios y tratando de, en este punto, hacer entender. Pero si no hacen caso las autoridades, simplemente va a seguirse hundiendo. El tema de la declinación petrolera en el Ecuador, que es mi expertise, que lo analizamos desde la parte geopolítica, no en Ecuador para no politizar, geopolítica, lo que pasa en otros países, que creo que son ejemplos que el Ecuador debería tomar. Justamente no se están tomando esas decisiones que permitan al Ecuador crecer con energía. Mire cómo ahora un tratado con China, donde se va a inundar el mercado ecuatoriano de electrónicos chinos, carros eléctricos chinos, computadoras chinas, lo que usted quiera, no se ha calculado todavía esa demanda para justamente crear la matriz energética para justamente satisfacer esa demanda.
Entonces yo creo que se pueden seguir dando los apagones hoy, en el futuro, si en la planeación, en el plan estratégico de energía, que todavía no hay una planeación en Ecuador energética, se toma en cuenta estos factores que permitan justamente ir alineados a un crecimiento económico. Ojalá se dé pronto. Y para continuar la entrevista tenemos también ya con nosotros a Eduardo Mendoza Estrada, Nelson, que continúa con más inquietudes. Adelante, Eduardo. ¿Cómo está? Muchas gracias Leonidas, qué gusto saludarlos a todos, qué gusto saludarlo Nelson. Yo quiero empezar preguntándole justamente, y es por el tema que me preguntan mucho mis alumnos de el petróleo como tal y al mismo tiempo también de la minería pues y del subsuelo, ¿ok? ¿Cree usted que debemos de avanzar, quizás en algún momento hacer una reforma constitucional, aun cuando se le dé esto de aquí de que pues un cambio, podría ser un cambio drástico en la Constitución, de que pues lo que está debajo del subsuelo comenzara a dárselo a la persona que lo compra para poder desarrollarlo de mejor forma y que se meta en la empresa privada de esa forma? Porque cambiar una política así, creo yo que no sería una mala idea hasta determinado momento, como lo digo. No sé qué me podría decir respecto al tema. Bueno, los ejemplos más claros son Estados Unidos. Si es que hay petróleo bajo mi terreno, bajo mi casa, lo exploto, ese recurso es mío. Y eso ha generado justamente lo que ahora es Estados Unidos, el primer productor global de crudo. Está llegando a los 14 millones de barriles, incluso más que Arabia Saudita. Entonces yo creo que esto permite estimular justamente algo que no hay en el Ecuador, que es que realmente si yo tengo el recurso y puedo volverme eficiente, podría tener esos recursos que permitan justamente reinvertir y generar trabajo, porque es una empresa propia. Ahora, mire, el tema de la minería es igual. Si es que tenemos, por más que el recurso está bajo tierra, pero si tenemos un sistema ineficiente de gobierno donde no me dan los permisos ambientales y me toca esperar 3, 4 años. Bueno, en el Ecuador hay un caso donde en 6 días sacaron un permiso ambiental, pero no es lo común, no es lo normal. Entonces, si tengo que esperar tanto tiempo, básicamente, ¿qué va a pasar en este? Me va a tocar de manera ilegal irme al suelo y sacar el recurso que tengo, porque el hambre no espera. Entonces, de alguna manera, se puede hacer, pero siempre y cuando el sistema de gobierno le permita todo este engranaje de confianza jurídica para que incluso siendo mi recurso yo lo pueda explotar de una manera responsable, con los permisos ambientales, con la seguridad jurídica que me dé. Pero realmente en el Ecuador, por más que reformemos la Constitución, digamos que los recursos que están bajo tierra son míos, simplemente si no me dan los permisos ambientales, simplemente si no me dan seguridad jurídica, sí, será un caos. Entonces, de alguna manera, el concepto es que todo el sistema tiene que estar engranado para que ese recurso permita justamente ser eficiente y permita a través de las reglas de mercado que a uno generen esta productividad y este beneficio económico que realmente es por lo que se trabaja. Tengo una pregunta más. Justamente lo que acabo de mencionar es importante. Y yo quiero saber, ¿cree usted que adicional a este planteamiento de que la empresa privada se introduzca en el tema petrolero, también cree usted que debe de implementarse lo que se llamaría ¿cómo le puedo decir? Que se implemente las autonomías administrativas respecto del recurso como tal, que se comience a implementar autonomías administrativas, entiéndase, darle facultades a los gobiernos autónomos descentralizados. Hablaba justamente el alcalde Aquiles Álvarez que tiene una idea interesante respecto de implementar una empresa pública de energías aquí en Guayaquil, y creo yo, no sé, quizás eso se puede repetir en los lugares donde tenga pues recursos tanto minerales como hidrocarburos dentro pues del sector, dentro de pues del territorio que le corresponda a cada gobierno autónomo descentralizado, entiéndase, pues para que se comience a desarrollar así también la industria. Bueno, yo creo que por lo menos como está el Ecuador, sumamente complejo implementar esa idea. Yo pienso que de alguna manera lo mejor sería el modelo Ecopetrol. No me voy a ir muy lejos y siempre hablo de ello. Lo repito porque yo creo que es altamente eficiente.
el que le permite a una empresa ser rentable y generar regalías de 2.000, 3.000 millones de dólares anuales, en la repartición justamente de la parte accionaria que es del gobierno, eso le permitiría justamente generar esa repartición en las zonas de impacto y en zonas de no impacto. ¿Por qué? Porque justamente el tener una empresa centralizada en tema energético, no estoy solo hablando de petróleo, esté enfocada en la rentabilidad, donde el gobierno tenga el 51% de acciones que le permita generar ganancias a través de programas de responsabilidad social, de enfoque justamente a comunidades que necesitan, se puede repartir la riqueza. Mire, por ejemplo, en el caso de ahora, o sea, repito, Ecuador tiene un ejemplo muy importante como es el Banco del Pacífico. Hace 15 años administrado por españoles, está dando utilidades, no da problemas y justamente creo que es un buen ejercicio de saber que está con administración privada, pero sigue siendo del Estado. Y eso permite una irrigación de regalías porque el enfoque es justamente de la visión privada de ser eficiente, bajar costos y a través de eso comenzar a poner y a localizar los recursos en lugares que realmente generen impacto. Ahora, en el caso justamente de la energía y del petróleo, como están distribuidas y está tan diversificado y tan digamos, y con muchas ineficiencias, tanto las eléctricas y las petroleras, en este momento es muy complicado. Por ejemplo, para mí la idea muy importante es que a través de que, por ejemplo, en un caso muy específico, medio yéndonos a la paridad de esta idea, es pasar los activos improductivos, sea de eléctricas y en mi caso, en el tema de lo que es mi expertise, petróleo, por ejemplo, bloque 16, bloque Sacha, pasarle inmediatamente al viceministerio de hidrocarburos, empezar licitaciones transparentes con empresas que sean internacionales, que tengan tecnologías de bajo impacto ambiental, que tengan compliance, que tengan todo lo que es tema de procura para evitar corrupción, que coticen en bolsas internacionales para que si hay un acto de corrupción sean sujetos a fiscalización y juzgamiento en cortes de Nueva York, por ejemplo, que eso le permitiría generar un impacto en la zona, que esa inversión permitiría que esas zonas se desarrollen por el mismo impacto económico que genera. Perfecto. Agradecerle a Nelson Baldión justamente por haber estado con nosotros el día de hoy. Un verdadero gusto. Muchas gracias. Son las 6 de la tarde con 28 minutos ya. ¿Cómo avanza, no? ¿Cómo avanza?